Buenas noches a todos, bienvenidos a este encuentro. Mi nombre es Alfredo Bussi, soy médico y además el director de ALMA, un proyecto cultural que busca transmitir de manera didáctica los vínculos entre la cultura y la medicina en distintos formatos, para distintos públicos, utilizando distintos canales de comunicación como la propia revista ALMA, la edición de libros, la página web con el blog, las redes sociales, las muestras de arte que hacemos conjuntamente con la Asociación Médica Argentina y estos encuentros que estamos iniciando hoy. Se trata de darle la relevancia que merecen las humanidades médicas, ese campo académico interdisciplinario que incluye todas las manifestaciones de la cultura humana, las bellas artes, la literatura, el teatro, el cine, la historia, la filosofía, la ética, la antropología, la sociología. En este encuentro vamos a tocar un tema muy interesante que tiene que ver con la enfermedad, el arte y la influencia en la capacidad creadora. Específicamente, vamos a ver los ojos enfermos de algunos pintores y cómo esto influyó en su obra. Para desarrollar este tema hemos elegido un formato audiovisual que va a dar una experiencia diferente a través de la proyección de un video en el que van a ver imágenes y fragmentos de películas inéditos, obras de arte en alta resolución, museos virtuales y otras sorpresas. Seguramente este nuevo formato le va a dar más dinamismo a la presentación de este tema. Técnicamente les sugiero, si el internet se los permite, configuren el video a la mayor calidad posible, en 1080 HD. A la derecha de ustedes tienen un chat donde esperamos que nos agreguen comentarios y preguntas, incluso durante la proyección del video, que vamos a contestar cuando nos encontremos nuevamente. Así que los dejo con el video y nos vemos enseguida. La visión es una herramienta para el artista, y si esta herramienta está defectuosa, está enferma, es probable que influya en su obra. Pero lo cierto es que son muchos los factores que influyen en el estilo que adopta un artista. Más allá de sus gustos personales, depende de la escuela en la que se formó, depende de los materiales que dispone, hay factores económicos, hay influencias culturales, hay presiones sociales, etc. Por eso es habitual que en un mismo momento histórico encontremos pintores con distintos estilos. Para graficar esto, permítame que les muestre algunas obras que pertenecen a la colección del Museo de Arte Latinoamericano de Buenos Aires, el Malva. Todas estas obras fueron realizadas por artistas latinoamericanos entre 1970 y 1977. Como ven, hay diferentes estilos, pero ninguno de estos artistas tenía algún problema oftalmológico. Ni la chilena Cecilia Vicuña, que pinta cuerpos desproporcionados, ni la mexicana Magalí Lara, que deforma los objetos, ni el brasilero Antonio Díaz, que tiene una obra muy abstracta. Además, el estilo de la mayoría de los artistas cambia con el tiempo, y muchas veces las obras tardías son muy distintas a las primeras creaciones. Muchas veces esta diferencia es sorprendente, y Picasso es un buen ejemplo de este fenómeno. En 1897 tenía 15 años, y entre estas dos pinturas han pasado solamente 7 años. Picasso no pasó a pintar así porque tuvo un trastorno visual, sino que fue una elección deliberada de romper con las reglas de la época. Y esto fue el nacimiento del cubismo. Lo que quiero decir es que es muy difícil, y de hecho peligroso, mirar una obra de arte y emitir juicios sobre la discapacidad visual
o la enfermedad ocular de un artista. Esto debe hacerse solamente cuando la enfermedad está claramente documentada a través de registros históricos o médicos. Digo esto porque hay una larga historia de académicos que han argumentado que determinados artistas han padecido alteraciones de la visión en base a su obra. En general son argumentos especulativos, sin registros clínicos que respalden el diagnóstico. Un ejemplo de esto es el Greco, un pintor del final del Renacimiento, que tenía un estilo muy particular, alargando las figuras en sus pinturas. En 1914, el oftalmólogo aragonés Germán Baritens argumentó que este alargamiento se debía a astigmatismo. Esto generó mucha controversia hasta que otro oftalmólogo español, esta vez de Madrid, Manuel Márquez, publicó una desmentida del pretendido astigmatismo del Greco. La aplicación de Manuel Márquez fue que el Greco alargaba las figuras tanto en el eje vertical como en el eje horizontal, como vemos en San Juan y en San Jerónimo. Si las figuras alargadas fueran consecuencia de un estiramiento vertical por su percepción visual alterada, las manos, que están en el eje horizontal, se verían cortas y anchas. Este alargamiento del Greco fue una elección artística deliberada y formaba parte de la corriente manierista. Pero además, si el Greco realmente veía un mundo alargado por un presunto astigmatismo, también hubiera visto alargado el lienzo en el que pintaba, y cualquier distorsión del mundo real nunca habría sido transferida a sus pinturas. Los que se ocupan de la percepción llaman a esto la falacia del Greco. Del mismo modo, sería absurda la afirmación de que otras obras de arte alargadas, como las pinturas de Amadeo Modigliani o las esculturas de Alberto Giacometti, se deben a que los artistas padecieron astigmatismo. También se ha sugerido que el cambio hacia un estilo más grueso, como empastado, en la obra de Rembrandt, indica una enfermedad ocular. La verdad es que Rembrandt usó el empaste para dar más expresividad en sus últimas décadas. Pero también usó un estilo más delicado cuando el sujeto era más delicado, como un niño o una mujer joven. Además, la presbicia no debería haber sido un problema, ya que los anteojos para leer estaban fácilmente disponibles en su época. Pero por supuesto, ha habido pintores con patología ocular, y podemos encontrar las consecuencias de esta alteración en sus obras. El impresionismo es un movimiento artístico que tomó su nombre del comentario despectivo de un crítico de arte, Louis Leroy, ante este cuadro, titulado Impresión Sol Naciente, del francés Claude Monet. Hay mucho escrito sobre alteraciones visuales de los impresionistas. De hecho, muchos sostienen que este estilo fue creado por un grupo de miopes. Es cierto, la miopía es una de las enfermedades más frecuentes, y de hecho muchos de ellos lo eran, como Cézanne, Renoir, Degas, pero otros no. También es cierto que, a pesar de que ya existían los anteojos, muchos de ellos preferían no usarlos. Lo cierto es que el impresionismo fue un movimiento intelectual complejo que buscaba hacer escenas naturales y crear emociones, crear impresiones en lugar de escenas históricas o mitológicas. El estilo impresionista se basó en el tema, el color y la luz, en lugar de la presencia o ausencia de detalles. Comparemos el estilo de este famoso cuadro de Monet con este otro, pintado también por Monet 5 años antes de manera realista, con detalles precisos tanto de los objetos cercanos como de los objetos lejanos. Pero no hay dudas de que Monet tuvo una enfermedad oftalmológica
que sí influyó en su obra, cosa que está bien documentada. Fue diagnosticado con cataratas en 1912, cuando tenía 72 años, y se le recomendó someterse a una cirugía a la que se negó. Durante la década posterior, su capacidad para ver detalles se redujo, lo que está documentado médicamente. También sufrió su visión de los colores. En 1914 notó cómo los rojos se parecían opacos y sucios, y en 1918 se vio obligado a elegir los colores leyendo la etiqueta de los tubos de pintura. Acá tenemos una carta de colores como lo ve una persona normal, y abajo como la vería una persona con cataratas. Hay pérdida de la distinción entre los colores, desaparición del blanco, que se parece al amarillo, oscurecimiento del azul, que resulta difícil de identificar. El impacto visual de las cataratas de Monet se demuestra en dos pinturas de la misma escena. El primer cuadro, pintado más de 10 años antes de su diagnóstico de cataratas, está lleno de detalles y con un uso sutil del color. El segundo, pintado el año anterior de su cirugía, muestra que los colores son oscuros y turbios, con una ausencia casi total del azul y una marcada reducción del nivel del detalle pintado. Hay buena evidencia de que estos cambios no fueron una elección artística. El mismo Monet lo cuenta en sus cartas. Continuó pintando hasta que accedió a la cirugía a principios de 1923, cuando ya no podía leer ni escribir. Después de una exitosa pero compleja cirugía, volvió a su estilo impresionista más típico. Recuperó una excelente visión de cerca y una visión de lejos bastante razonable en el ojo afectado. Pero se quejó de que el mundo parecía demasiado amarillo o a veces demasiado azul. Pasaron casi 2 años antes de que sintió que su visión del color era normal y volvió a trabajar en los grandes lienzos. Incluso, después de su cirugía, Monet destruyó muchos lienzos que había pintado con su catarata. Hay otro pintor que también padeció cataratas y que su efecto es visible en su obra. Es el estadounidense Homer Dodge Martin, particularmente conocido por sus paisajes. Fue uno de los primeros en introducir el impresionismo en los Estados Unidos. Fíjense los detalles y los distintos tonos de verdes cuando su visión era normal, cosa que también se puede ver en este cuadro que muestra una mina de hierro. Pero al final se ven los mismos cambios que vimos en la obra de Monet. A diferencia de Monet, Martin nunca se quiso operar. Otro impresionista, Edgar Degas, el pintor de las bailarinas, padeció otra alteración oftalmológica. Degas tuvo una enfermedad macular que está bien documentada en cartas y comentarios. En esta enfermedad, el síntoma predominante es la pérdida de la agudeza visual y del contraste, y generalmente no hay una alteración significativa en la percepción de los colores. La enfermedad empezó cuando Degas era joven. A los 30 años se dio cuenta que no podía apuntar su rifle con su ojo derecho y también la visión de su ojo izquierdo comenzó a deteriorarse progresivamente. Sus pinturas van mostrando la creciente pérdida de la precisión, un aumento en el grosor del sombreado y falta de rasgos faciales. Fíjense cómo se notan estas modificaciones durante los casi 15 años que van desde 1885 hasta 1899. Su misma enfermedad ocular le impedía ver estos cambios en sus obras. Al igual que sus pinturas, sus esculturas muestran una progresión desde una cuidadosa construcción de detalles, como en el caballo, hasta casi ningún detalle, como en la bailarina, hecha 20 años después. La mayoría de las esculturas eran bastante pequeñas, típicamente 30 a 35 centímetros, por lo que no podía reconocer estos detalles por el tacto. Nos vamos ahora al norte de Europa en busca de otro artista. Así como a Leonardo da Vinci se lo asocia automáticamente con la Gioconda, al artista noruego Edvard Munch se lo asocia con El Grito, una de las pinturas más famosas del arte expresionista.
es un símbolo de la angustia del que pintó 4 versiones. A los 67 años, Munch sufrió una hemorragia vítrea derecha. Durante varios años dibujó lo que veía a través de su ojo afectado, tapándose el ojo sano a medida que la hemorragia evolucionaba. En este dibujo lo vemos acostado en su cama. Vean cómo el escotoma de la hemorragia aparece como una calavera a los pies de la cama. Otras veces, la hemorragia tomaba la forma de la cabeza y las alas de un pájaro. La imagen del pájaro iba cambiando a medida que la hemorragia vítrea se reabsorbía y se movía hacia el campo visual superior. En este boceto dibujo una figura femenina desnuda, arrodillada, en la que la cara y la parte superior del tronco están oscurecidas por el escotoma irregular. Munch estaba aterrorizado por su pérdida de visión, lo que afectaba todavía más su sombría visión de la vida. El ojo derecho de Munch se recuperó gradualmente, pero por sus cartas sabemos que tuvo una hemorragia similar algunos años después en su ojo izquierdo. El holandés Vincent van Gogh tuvo una vida corta, murió a los 37 años y compleja, con depresión, locura, automutilación y un probable suicidio. Muchas de sus pinturas tienen extraños halos de colores y están dominadas por el amarillo, como en estos girasoles y en este campo de trigo detrás del Hospital San Paul. Por supuesto que este uso excesivo del amarillo podría deberse simplemente a que le gustaba el color amarillo, pero hay algunos que sostienen que podría ser una cromatopsia, en este caso sería una xantopsia, como efecto adverso de la digital, una droga que en esa época se usaba como antiepiléptico y que sus médicos le administraban con frecuencia. Una prueba de esto es que en 2 oportunidades pintó a uno de sus médicos, el doctor Paul Gayet, con una planta de dedalera en su mano derecha y en un vaso. De esta planta se extraía la digital. Para terminar, les quiero presentar a otro artista en cuya obra aparece una alteración en su percepción, pero no por tener alguna lesión ocular, sino por padecer otro tipo de enfermedad. A los 61 años, William Muttermolen se enteró de que padecía la enfermedad de Alzheimer. A partir de ese momento, trató de entender la enfermedad pintándose a sí mismo. Su mayor legado fue el que refleja su desaparición como individuo. Este legado es esta serie de autorretratos que hizo desde el diagnóstico en 1995 hasta su muerte en 2007, estudiando su propia imagen en un espejo. Fue un esfuerzo personal para comprender lo que le estaba sucediendo. Estos retratos se convierten en una narrativa visual de su aterrador mundo interior, acosado por la pérdida de la memoria y por la incertidumbre, y nos ayudan a entender lo que vive un hombre enfermo. Bueno, en este video hemos intentado hacer una aproximación a este tema. Como han visto, quisimos enfatizar la importancia de tener una documentación médica, si es posible, si no por otros medios, habitualmente por cartas o comentarios directos de los afectados, porque es hasta temerario querer deducir la enfermedad oftalmológica de un artista simplemente examinando su obra. Y quisimos terminar con este artista que padecía enfermedad de Alzheimer para dejar planteado el tema de que no únicamente la enfermedad ocular puede manifestarse en la obra de cómo un artista percibe la realidad. La idea de estos encuentros es que haya un ida y vuelta, por eso lo estamos haciendo en vivo. Es muy importante para nosotros si ustedes tienen
algún comentario para hacer, si quieren hacer alguna pregunta, recuerden que tienen el chat a disposición para hacerlo, cualquier aporte es bienvenido. Eduardo Javier Piccinini nos dice, vos mencionás que Degas tenía una degeneración macular, pero a la vez afirmaste que padecía de miopía. ¿Afectó esto último a su obra? El tema de la miopía y los impresionistas demandó mucha atención, sobre todo a partir de una aseveración que se hizo de que en realidad el impresionismo había aparecido como estilo porque se juntaron un grupo de amigos miopes. Se imaginan que eso no es cierto. El impresionismo fue mucho más que eso, fue un movimiento intelectual que rescataba las impresiones sensoriales. Es cierto, muchos impresionistas eran miopes, Degas lo era, también lo era Cézanne, lo era Matisse, lo era Toulouse-Lautrec, probablemente Renoir. Recuerden que ya hacía mucho tiempo que existían los anteojos que corregían la miopía, la mayoría de ellos lo usaban, de hecho el propio Degas usaba anteojos que corregían su miopía, por eso la miopía no aparecía en su obra. Existen en un museo en Francia los anteojos que usaba Degas, no únicamente los que usaba para corregir su miopía, que dicho sea de paso, estudiando esos lentes sabemos que la miopía era bastante leve, sino también existen una serie de anteojos que fue intentando usar para corregir su verdadera enfermedad grave, su alteración macular, que es lo que vemos en su obra. Así que la respuesta es sencilla, la miopía de Degas no aparece en su obra porque usaba anteojos para corregirla. Alejandro Jobat pregunta si William Turner parecía cataratas como Monet. William Turner es uno de los más famosos pintores ingleses, de una generación previa a los impresionistas. William Turner murió, yo calculo, cuando Monet tendría 10 o 12 años. De todas formas, la obra de Turner tiene un tufillo impresionista. Los impresionistas lo usaron incluso como modelo. La catarata es una enfermedad que afecta al cristalino, lo opaca, lo hace menos transparente, adquiere un color marrón, por lo tanto, provoca 4 cosas en la persona que lo padece. Entra menos luz al ojo, la obra de Turner es muy luminosa, igual que al español Sorolla lo llamaban el pintor de la luz. Otra consecuencia de la catarata es la visión borrosa. Si bien la obra de Turner es abstracta, cuando pinta detalles se ven con mucha precisión, o sea que él no tenía ningún problema con el detalle de la visión. Hay menos contraste en la catarata, la obra de Turner es bien contrastada, y como vimos cuando comentamos los problemas que tenía Monet para ver los colores, también hay una alteración en la percepción del color. Ninguno de estos hallazgos los vemos en la obra de Turner, así que a pesar de que tiene un aire impresionista, está descartado que Turner haya padecido cataratas. María Heinz, excelente charla, muchas gracias. ¿Cómo interfiere el daltonismo? Yo no me refería al daltonismo anteriormente porque la verdad es que no hay mucho documentado. El daltonismo es una afección que impide distinguir los colores. Como ustedes saben, su nombre proviene del químico John Dalton, que describió esta alteración en sí mismo. Es una enfermedad en la cual, como les decía, hay mucha dificultad para diferenciar los colores entre sí. Habitualmente las formas más frecuentes son las leves, impiden identificar los verdes y los rojos. Hay muy pocos pintores que hayan tenido un daltonismo documentado, por lo menos en mi conocimiento, y muchos menos en los cuales esto se haya visto en su obra por varias razones. Cuando el daltonismo es leve,
es muy difícil reconocerlo, primero porque en los pomos de las pinturas está la etiqueta con el color, así que si el pintor tiene alguna duda, no tiene más que leer el cartel para no equivocarse. Cuando la enfermedad es avanzada, por supuesto, el artista se da cuenta y muchos de ellos han cambiado el foco de atención. Algunos han dirigido su creación en el arte gráfico, otros de hecho se han hecho escultores. Y lo que podríamos ver es una mala elección de los colores. En general las paletas tienden a estar entre los colores ámbar y el azul. Todos tratan de evitar el verde. Hay un pintor irlandés que se llama Paul Henry, que él dibujaba paisajes de la costa irlandesa, donde usa mucho el color azul para el mar, contrastado con el gris, y no hay prácticamente ningún color verde. Pero, para resumir, es muy difícil que se evidencie el daltonismo en la obra de un pintor, y hay muy poco de esto, por lo menos en la literatura médica. Mercedes Pérez. ¿Cómo es el nombre del artista con Alzheimer? Uten Moller. Uten Moller. Después se lo podemos mandar por chat. Un pintor británico, un pintor inglés. Puede ser que los artistas hayan tenido algún padecimiento ocular por intoxicación por los componentes de los óleos que usaban en ese momento. Sí, por supuesto. Yo sé que uno de los que están escuchando esta charla es el doctor Escarlato, un querido amigo, un toxicólogo profesional, que seguramente pueda aportarnos con esto. Pero sí, claro, hay algunas intoxicaciones que provocan sobre todo lo que se llaman cromatopsias, que es la alteración que hace ver colores que en realidad no existen. Una frecuente es la xantopsia. Vimos que la tenía probablemente Van Gogh por intoxicación, no por los pigmentos, sino por una medicación. Pero sí, por supuesto, eso existe. Andrés Díaz Zuleta. Es interesante el abordaje de la obra de arte y del estilo particular de un artista, como el estudio de una patología tanto física como psíquica. Desde ya, Andrés, es un tema tan interesante que hay muchos que dicen que las personas que son sanas no tienen posibilidad de crear el arte, ¿no? Como que el arte es algo catártico, y que el padecimiento es una fuente completa de inspiración. El mismo Munch, yo no voy a recordar la cita textual, pero él decía que sus enfermedades, sus padecimientos eran el mismo y se veían reflejadas en el arte, y que él en el fondo deseaba no encontrar nunca la cura porque en ese momento iba a dejar de crear. Así que, perfectamente. Bueno, este es el espíritu con el que estamos empezando a abordar estos temas, así que muy buena observación, muchas gracias. ¿Se estudió a Velázquez? No que yo sepa, por tener alguna alteración ocular. Hay mucho estudio de Velázquez, hay mucho estudio sobre todo de las meninas. Está estudiada la patología que Velázquez pintaba en su obra, sobre todo los enanos. Recuerden que Velázquez era un pintor de la corte española en la época de los Austria, de los Habsburgo. Ellos tenían la costumbre de coleccionar personajes diferentes, sobre todo enanos, obesos, gigantes. Velázquez era pintor de la corte. Hay que decir que Velázquez era muy respetuoso. En ninguna de sus obras se nota una burla de Velázquez para los enanos. Es tan exacta su representación que podemos hacer el diagnóstico del tipo de enanismo que padecían estas personas. Por supuesto, enfermedades que fueron reconocidas mucho después de la muerte de Velázquez. Las Meninas es un cuadro famoso de él. Ahí se ven dos enanas que eran las compañeras de las hijas de Felipe IV, que en aquella época era el rey. Pero no que yo sepa, se estudió ninguna enfermedad ocular de Velázquez.
Muchas gracias, Orieta, por el comentario. Mi padre pintaba y cuando se operó de catarata quedó asombrado de que estaba pintando con colores tan fuertes. Claro, por supuesto, bueno, es un poco lo que le pasó a Monet. Recuerden las alteraciones en los colores que padecen los que tienen catarata, a ellos se les oscurece el azul, todo se les transforma amarillo. Monet se quejó de que a veces el mundo era demasiado amarillo, a veces era demasiado azul, y le llevó 2 años recuperar su visión. Él mismo, uno de los motivos que él esgrimía para no querer operarse, era porque tenía miedo que le cambie la visión de los colores después de la cirugía, y evidentemente le cambió, se la mejoró. El tema es que tardó mucho tiempo en acostumbrarse, así que es una consecuencia conocida de los pacientes que tienen una catarata importante y después recuperan la visión normal de los colores. La noche estrellada de Van Gogh puede estar relacionada con alteración visual o perceptiva. Bueno, exactamente sí. Existe la teoría que mencionamos en el video de que la medicación que tomaba Van Gogh para la epilepsia, los digitálicos, ya los digitálicos no se usan más para la epilepsia, se usan para la insuficiencia cardíaca, pero esta droga que se saca de una planta provoca 2 alteraciones visuales. Uno es esta xanthopsia de la que hablábamos, que impregna de color amarillo la visión, y la otra es la aparición de unos halos alrededor de los puntos que son muy luminosos. Seguramente esos halos como estrellas que Van Gogh pintaba alrededor de las estrellas tenga que ver con esta medicación. Así que la respuesta es que sí, la noche estrellada es una manifestación. El doctor Marañón también desmintió la teoría de la falacia del Greco, es verdad, en su libro El Greco y Toledo. Quería preguntarle si, como en Botero, en Modigliani también son estilos particulares y no patológicos. Marañón, un gran médico español, endocrinólogo, es uno de los grandes defensores del humanismo médico, esto que comentábamos al principio. Por supuesto, Botero no pinta gordos. Botero tiene una forma distinta de ver la realidad que tiene que ver con el volumen, del mismo modo que Modigliani no pinta altos. Eso es un estilo absolutamente deliberado, que es una elección del artista. No es ninguna alteración patológica que tenga Fernando Botero en su pintura. Patricia Ricciardi. Es verdad que el estrabismo de Da Vinci permitió lograr mejores obras en cuanto a su profundidad. No estoy tan seguro. Da Vinci fue un estudioso de la visión. Lamentablemente, muchas de sus obras se encontraron mucho tiempo después de su muerte. Ustedes seguramente saben eso, sobre todo sus estudios anatómicos, pero él hizo avanzar muchísimo el estudio de la visión. De hecho, él fue quien identificó que el verdadero órgano receptor no era el cristalino como se pensaba antes, sino que era la retina. Del estrabismo de Da Vinci también hay algunas dudas, pero él la profundidad y la perspectiva la estudió científicamente. Así que yo no me animaría a decir que el estrabismo tuvo que ver con eso. La sífilis, una enfermedad de la época, ¿podía provocar problemas oculares? Sí, por supuesto. La sífilis incluso provoca una ceguera. Nosotros sabemos que algunos pintores, por ejemplo Caravaggio, el famoso maestro del claroscuro, ¿no? Al inicio del barroco, él tenía problemas oculares que en un momento se pensaron que tenían que ver con el plomo que estaba en la pintura que él utilizaba. Alguien hace poco preguntó sobre eso, pero no hace mucho tiempo se descubrió sus restos y con un estudio patológico se pudo efectivamente determinar que la causa era la sífilis. De hecho, en uno de los números de nuestra revista Alma hay un artículo excelente sobre Caravaggio, su obra y cómo afecta la sífilis su obra, del doctor Antonio Werner, que enfáticamente les sugiero que lean. Lo van a encontrar en la página web de la revista.
Isabel, Chekhov, aludiendo a la incidencia de la enfermedad en su proceso creador, dijo: si solo contara con mi imaginación para hacer carrera a la literatura, se habría desistido. Muchas gracias, Isabel. Isabel del Valle es también una querida amiga, una licenciada en letras, con una importantísima formación en literatura y medicina. Ya se formó en los Estados Unidos. Como ustedes saben, Chekhov era médico además, y acá tienen otro importantísimo ejemplo de alguien que valora su padecimiento como fuerza creadora, ¿no? Que un poco es el mensaje que queremos dejar en este encuentro de hoy. Leandro Aspin. Adriana Brausman, ¿cómo estás? Pollock tiene un estilo deliberado. Muy interesante el planteo del tema. Sí, los pintores abstractos también tienen un estilo que es absolutamente deliberado, que lo que quieren hacer es romper con todo lo que sea algo figurativo, ¿no? Es la ausencia de figura. Claramente es deliberado. El uso de las drogas influye en la elección del color. Alicia, no sé si te referís a las drogas recreacionales. No tengo experiencia personal en eso, pero sí, claramente asumo que sí. Asumo que sí. Acá está el doctor Escarlato, el jefe de toxicología del Hospital de Clínicas. Él nos cuenta que el pintor brasileño Cândido Portinari padecía de saturnismo, la intoxicación por plomo. Acá tienen otro ejemplo del padecimiento de un artista por la pintura y murió por complicaciones de su intoxicación. Gracias, Eduardo, por el comentario. También hay un trabajo muy importante sobre Portinari del doctor Werner en algún número de la revista Alma. Bueno, sé que hay muchas más preguntas. Por cuestiones de tiempo vamos a tener que cerrar. Les agradecemos mucho a todos. Sepan que la inscripción sigue abierta por si quieren recomendar la actividad, si les pareció interesante. Como les decía, esta es la primera, ya estamos preparando la próxima, así que rápidamente van a recibir información de ella a través de los canales de comunicación que tenemos con ustedes. Les quiero volver a agradecer su gentileza por estar hoy. Nos sentimos muy acompañados por ustedes a través de la lectura de la revista y por las redes sociales. Recibimos de verdad todo lo que nos mandan. Antes de terminar, quiero agradecer a todo el equipo de producción. Hay un grupo maravilloso de gente que está atrás de todo esto, liderado por Alejandro Jobad, y que incluye a Mariano Alexion, a Ian Piccinini, a Gastón Bertolotto y a Fabiana Barreiro. Ellos son los profesionales que hacen que todo esto salga como salga. Les quería mencionar que el próximo encuentro que tenemos pensado es sobre Frida Kahlo y cómo sus padecimientos, que saben que no fueron pocos, aparecen en su obra, ¿no? Como ella eligió justamente su obra para mostrarnos ese sufrimiento. Gracias nuevamente y buenas noches para todos.